Hola, os damos la bienvenida a esta segunda edición de la Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona, que este año se hace a causa de la crisis global relacionada con la COVID-19 en una edición especial, ya que la exhibición de películas y las actividades del festival tienen lugar todas en formato online. Esta nueva sección que estamos presentando ahora mismo es la de los grandes debates, que ha surgido a raíz de esta edición especial, precisamente, de esta edición online, y en la cual hemos invitado a diferentes ponentes a debatir y a ayudar a difundir temas fundamentales que forman parte de nuestro objetivo, de nuestros objetivos como festival, como pueden ser la lucha contra los estereotipos que giran en torno a las personas mayores, o la promoción de la vida activa después de los 65 años. Hoy, concretamente, nos hemos reunido para llevar a cabo el debate que hemos titulado Edadismo en tiempos de la COVID-19, en el que hemos invitado a unos ponentes que os voy a presentar enseguida y con las que vamos a hablar largo y tendido sobre edadismo, un concepto que cada vez se empieza a oír más, pero no mucho todavía. Voy a presentarlas. Ya las tenemos por aquí, ya las veis. Amparo Huertas, ella és directora de l'Institut de la Comunicació, INCOM UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hola, Amparo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. La Cristina Martínez, ella es psicóloga gerontóloga del observatorio, miembro del Observatorio de la Soledad. Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Y por último, Irene Ramos Soler, del Observatorio Mayores y Medios de Comunicación y directora también del Grupo de Investigación Envejecimiento y Comunicación de la Universidad de Alicante, en este caso. Hola, Irene, ¿qué tal? Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos a las tres. Lo primero que me gustaría preguntaros, y además daros la oportunidad también para que podáis acabar de presentaros, si creéis que me he dejado algo en esta presentación, que no se presenta a nadie mejor que una misma, es lo que os ha llevado a participar en este debate que titulamos Edadismo en tiempos de la COVID-19. Irene, por ejemplo. Vale, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme al debate. Creo que el festival es muy pertinente y muy necesario. Y lo que nos ha llevado a participar, bueno, yo hablo en representación del Observatorio Mayores y Medios de Comunicación de la Universidad Permanente, de la Universidad de Alicante, es que, bueno, el edadismo es un hecho, es un hecho. La mayoría de las personas se dejan llevar inconscientemente por los estereotipos sobre las personas mayores y creemos que iniciativas como las que estáis llevando a cabo con el festival son las que pueden modificar poco a poco estas conductas, ¿no? Y dejar de tratar a las personas en función de esa edad, de su edad. Es una idea fantástica. Nosotros en el observatorio precisamente trabajamos con ese objetivo, contribuir a una definición y una difusión de una imagen de las personas mayores actual, real y no estereotipada. Y nuestro objetivo coincide perfectamente con el vuestro del festival. Por lo tanto, nos une la misma pasión. Qué bien. ¿Amparo? Bueno, por mi parte, yo estoy aquí en representación un poco de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde dirijo un grupo de investigación que está ubicado en el Instituto de la Comunicación, como ya se ha dicho. Y claro, yo hace tiempo que conozco el trabajo del Parlante y hace ya años que nos pusimos en contacto porque ya detectamos desde hace tiempo puntos de interés comunes. En nuestro caso trabajamos de manera genérica sobre los grupos que están ya excluidos o que están en riesgo de exclusión, aunque hay veces que ese término es un poco trampa porque realmente suele ser que ya están excluidos, no en riesgo de... Entonces ya desde hace mucho tiempo compartimos ese interés. No trabajamos específicamente el edatismo, pero sí que trabajamos temas próximos en los que tienen que ver con la discriminación o la desigualdad a raíz de cuestiones como la edad, el género, la etnia y una serie de cosas. Personalmente también es un tema que nos toca a todos, entonces todos envejecemos cada día y a medida que crecemos convivimos experiencias con personas que envejecen en nuestro entorno y parece mentira que tenga que sucedernos o verlo muy cerca para ser más conscientes. Entonces creo que desde esa perspectiva festivales como este
son imprescindibles para hacernos ver algo que deberíamos ver de forma más directa, pero que necesitamos que nos digan. Entonces, encantada de poder participar en un espacio que pretende hablar de esto. Más allá de que pienso que la universidad tiene que abrir caminos, abrir vías de conexión con la sociedad y no seguir demasiado encerrados en nosotros mismos. Gracias, Amparo. Gracias por la reflexión, Regina. Bueno, pues yo vengo en representación del Observatorio de la Soledad de Amigos de los Mayores. El Observatorio es una plataforma de investigación aplicada y pertenecemos a la entidad de Amigos de los Mayores, que, bueno, si no la conocéis, es una entidad de voluntariado que sensibiliza sobre la soledad no deseada de las personas mayores y que, sobre todo, realiza una acción social, pues yo creo que muy importante, con miles de personas voluntarias que acompañan semanalmente a personas mayores que sienten soledad no deseada. Entonces, nosotros ya participamos el año pasado en la primera edición del festival y ahora poder hacerlo en los debates pues es una gran oportunidad porque nos permite llevar nuestro discurso también pues a un público nuevo, ¿no? Yo creo que si veíamos que era necesario hablar de nuevas imágenes, ¿no?, de personas mayores, creo que con todo lo que ha sucedido en los últimos meses, pienso que es urgente, creo que es casi terapéutico y que es sanador poder tener imágenes diversas de personas mayores y además de diferentes partes del mundo. Y además creo que nosotros podemos debatir mucho, ¿no? Y espero que el debate sea bien interesante, pero cuando se dan imágenes a través de historias, que es lo que hace el cine, creo que penetra mucho más también en las representaciones mentales que tenemos, ¿no? Sí, es importante, ¿no?, lo de la representación de nuevos imaginarios o de imaginarios. De hecho, déjame que diga, Regina, que contamos también con Elisa, tu compañera del observatorio, en otro de los grandes debates que hemos dedicado, en este caso, a la soledad, precisamente, a la soledad no deseada, contra la soledat, es titula, el debat que també podeu seguir en aquesta edició online del festival. Laura, sí que querías agradecer todo el esfuerzo enorme que también habéis hecho desde el Parlante para que las personas voluntarias y las personas mayores de Amics de la Gent Gran y de Amigos de los Mayores puedan acceder a todo el festival, que estáis haciendo un gran esfuerzo y esperemos que muchos pues también puedan participar desde sus casas. Gracias, Regina. Me gustaría, ya lo habéis ido apuntando todas, pero me gustaría, Irene, por ejemplo, si me pudieras ayudar a hacer una definición de edadismo para alguien que esté viendo el debate y que sea la primera vez que oye hablar de este concepto. ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Qué es el edadismo? Bueno, el edadismo, es una definición que ya viene de los años 60, de un gerontólogo, Robert Butler, y es la discriminación por edad. Hoy en día podemos escuchar mucho el término edadismo, también gerontofobia o incluso viejismos, que se están también hablando mucho de viejismos. El edadismo es el perjuicio contra las personas mayores exclusivamente por la edad, ¿vale? Y estamos en una sociedad, este edadismo, este prejuicio, esta discriminación está socialmente construido y reproducido en todos los niveles de la sociedad, pero es particularmente visible, por ejemplo, en los medios de comunicación y en lo que proyectan. Por ejemplo, los cánones de belleza, por lo que podemos encontrarlo en medios de comunicación, en publicidad, en series de televisión, en películas, en prensa, y sobre todo es algo que está muy presente, aunque no nos demos cuenta, por ejemplo, en el lenguaje que utilizamos, en el lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación, que si queréis luego podemos debatir sobre este tema. Apuntabas a otros conceptos como gerontofobia, como viejismo. Sí. ¿Podrías, no sé si son sinónimos o no? Sí, están utilizando como sinónimos. De hecho, la RAE prefiere prácticamente que utilicemos el término gerontofobia antes que el de edadismo, que es una traducción del ageism, el americano, ¿no? Pero, de hecho, básicamente, cuando se habla de discriminación por edad, lo que se da es una discriminación frente a lo viejo, a lo que, de hecho, la gente mayor, por ejemplo, no reniega de su edad, pero sí reniega del estereotipo estigmatizado que se asocia a lo viejo, con lo que ellos no se reconocen ni se identifican. Digamos que es una sociedad culturalmente
El tema de la edad se asocia a lo viejo y por lo tanto lo que se rechaza es precisamente los viejismos, esa discriminación por edad. Pero vamos, hay muchos más conceptos asociados que podemos ir debatiendo y viendo a lo largo del debate. Sí, muy interesante. Amparo, apuntaba Irene la representación que se da en los medios de comunicación, donde se encuentra ese edadismo, también en el lenguaje, luego podemos hablar. En tu trabajo, en vuestros trabajos respectivos, supongo que también os lo encontráis. No sé, en tu caso, Amparo, ¿dónde ves muestras de ese edadismo? Bueno, sí, nosotras, siguiendo la misma lógica que ya comentaba Irene, lo que vemos es que, claro, en este momento se valora la juventud y lo juvenil. Entonces, se habla del valor de la juvenilización y ahí se intenta agrupar la franja de edad más amplia posible. Como domina la cultura de que lo más importante es ser joven y mostrarte joven, pues ¿qué ocurre? Que la vejez queda marginada o cuando se muestra a unas personas hiperactivas, capaces de hacer cualquier cosa. Es decir, aparece la vejez, pero una vejez adaptada a lo que se ha de hacer, que está marcado pensando en que lo que tiene valor es ser joven, ¿no? Entonces, hablamos de juvenilización en este sentido y entonces ese dominio de la juventud sobre la vejez también hace que la mayor parte de la oferta mediática se dirija exclusivamente a las personas jóvenes o se dirija a hacer difusión de esta cultura de que lo importante es mantenerte activo y joven. Entonces, cuando se generan proyectos familiares para conseguir que todas las personas de las diferentes edades se identifiquen con algún personaje, incluyen algún personaje anciano, el abuelo o la abuela de la familia. Pero entonces, en estos proyectos, como están pensados más bien para llegar al máximo de público posible, esta vejez suele ser una vejez o bien muy estereotipada, de la persona excéntrica que ya vive en su mundo con sus gatos, vamos a decir, quizá para entender un poco mejor, o bien una persona, si hablamos del ámbito dramático, excesivamente preocupada por la protección, o sea, un modelo muy tradicional y asignando a la vejez esa función, o también nos encontramos la vejez al margen, que observa a la familia pero que no entiende y es incapaz de dialogar, y entonces tampoco hay referentes intergeneracionales en esa oferta. Pero yo creo que es todo consecuencia del valor de lo joven y de la juvenilización en general de la cultura. Está muy marcada en la oferta mediática mainstream, ¿no? en la oferta más comercial. Regina, no sé si más allá de la representación y de la perpetuación de estos estereotipos, ¿no?, que comentaba Amparo y también Irene, habéis observado, nunca mejor dicho, desde el observatorio, otras muestras de edadismo cotidiano al que se enfrentan las personas mayores en esta sociedad, en la nuestra. Sí. Bueno, yo creo que quizá lo pondría como en dos grandes grupos, ¿no?, para añadir algunas cosas más a las cosas que han dicho las compañeras, que estoy totalmente de acuerdo. Que el edadismo se ve representado en estereotipos, ¿verdad?, que sería aquello que pensamos, y en prejuicios, aquello que sentimos, ¿no?, respecto a las personas mayores. Y la última consecuencia es la discriminación, ¿no?, donde hay una vulneración de derechos y una falta de oportunidades, ¿no? En estos estereotipos, bueno, vemos que ya sabemos muchos de ellos, ¿no?, que todas las personas son iguales. Es uno de los mecanismos psicológicos, ¿no?, por los cuales las personas generamos estereotipos, que es para organizar la información. Lo que pasa es que lo organizamos a la baja, ¿no?, para las personas mayores, generalizando, homogeneizando, con términos como fragilidad, dependencia, enfermedad, rigidez psicológica. Y esto acaba generando sentimientos negativos, ¿no? Y creo que también se ha comentado al principio, y creo que es uno de los edadismos quizá más penetrantes y muestra que, a diferencia de otras discriminaciones, esta nos afecta absolutamente a todos los humanos, ¿no?, que es el miedo al propio envejecimiento, el miedo a cumplir años, que hace que no nos preparemos para envejecer y que incluso tengamos miedo de nuestros días futuros, ¿no? Y esto acaba en discriminación, ¿no? Cuando a una persona, por cuestión de edad, por ejemplo, se le niega un tratamiento médico, aquí hay una vulneración clarísima
de derechos, ¿no? Nosotros en nuestro día a día, como observatorio y con todo el legado, ¿no?, de la experiencia de 30 años acompañando a personas mayores, lo vemos en nuestro día a día constantemente, ¿no? Y ya con ejemplos muy concretos. La infantilización, por ejemplo, es una de las formas, ¿no?, de edadismo que sufren las personas mayores, si lo vemos, ¿no? Alguien que se llama Rosa y que de golpe cuando se hace mayor se le llama pasar Rosita. Se habla de este elder speak, ¿no?, este tratamiento a las personas mayores, pues hablándoles siempre fuerte, no dándole derecho a réplica, limitando la información, por ejemplo, cuando se le va a dar un servicio, porque no te va a comprender, ¿no? Entonces, todos estos prejuicios afectan. Otra de Elder las Speak, cosas, ¿has dicho, Rocío? Elder Speak. elder speak, sí, Vale, vale. ¿cómo se le llama, no? Este lenguaje específico hacia las personas mayores y que resulta, pues, que también vulnera mucho su dignidad, ¿no? Otra de las formas en las que vemos en nuestro día a día, por explicaros algún ejemplo concreto, es el paternalismo a la hora de no contar con la decisión de las personas mayores, ¿no? Nosotros cuando ofrecemos voluntariado, ¿no?, a centros residenciales, a centros de atención primaria, muchas veces vemos que se hacen derivaciones sin haber contado con la persona mayor. Esto lo hemos visto sobre todo en centros residenciales, ¿no? Yo he ido personalmente a visitar a una persona mayor a su centro residencial para decir que un voluntario debe venir porque nos lo han solicitado desde la residencia y la persona se ha encontrado que ni siquiera le habían preguntado, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que vemos constantemente, ¿no?, que se toman decisiones sobre su propia vida. Y la otra gran cosa es la invisibilización, ¿no? No sé si alguna de vosotros habéis acompañado al médico a una persona mayor, pero nosotros lo hacemos constantemente y en cuanto la persona mayor va acompañada, se le deja de hablar sobre su propia enfermedad, sobre su propio tratamiento a ella, ¿no? Se habla a la persona que está al lado. Entonces yo creo que hay múltiples cosas si hablamos de los micros, ¿no? Si hablásemos de los macros, pues, no sé, simplemente escuchar a la directora del FMI decir que las personas mayores la longevidad va a ser una carga. Yo creo que esto afecta absolutamente a todas las personas mayores y a los que estamos en el pico de esa pirámide, ¿no?, del 2050 también. Interesante. Irene, no sé si apuntabas antes el tema del lenguaje, del uso que hacemos del lenguaje también en términos edadistas. No sé si quieres ahondar un poco y poner algún ejemplo. Totalmente de acuerdo con Regina y con Amparo, ¿eh? Es que estoy totalmente de acuerdo. Y además Regina se estaba reproduciendo los microviejismos. Es decir, todo lo que son, realmente es que es así. Nosotros en el observatorio hemos hecho un montón de estudios, de investigaciones, y es que no hace más que confirmar este tipo de aspectos. En cuanto al lenguaje, pues el lenguaje es el reflejo de nuestros marcos mentales. Y a través del lenguaje reproducimos estereotipos de una forma inconsciente y además contribuimos a reforzarlos y a perpetuarlos, ¿no? Y en el caso de lo que apuntaba Regina, Rosita, es decir, la infantilización también, incluso el que sean nuestros mayores, nuestros abuelos, no son nuestros, no son una propiedad, ¿verdad? Utilizamos muchísimas metáforas en el lenguaje que condicionan cómo vemos el mundo, ¿no? Y esto a veces tenemos que ser conscientes de ello porque no existe la manera de ver el mundo. La forma en la que nosotros escribimos, hablamos, la forma en la que comunicamos a través de los medios de comunicación, en las campañas publicitarias, en las que escribimos guiones, todo esto con marcos de pensamiento y nos debe animar a salir de ahí y a intentar comprender los marcos en los que se mueven otras personas como las personas mayores para dar lugar a una sociedad pues, muchísimo más abierta. Por ejemplo, estaba escuchando el otro día a María Ángeles Durán, que es catedrática de Sociología y a mí me encanta. Ella dice que además que no tenemos palabras para definir la realidad de los mayores. Es una conferencia que dio el martes, precisamente sobre el mismo tema. Y es verdad, la realidad del envejecimiento es tan diversa, es tan heterogénea, que no tenemos suficientes palabras. Conozco mucho el tema de las residencias y hay abuelitos que tienen 98 años que se refieren a los de 80 como los jovencitos de los 80. Y los de 80 no tienen nada que ver con los de 65. Es una realidad muy compleja como para que simplifiquemos y digamos las personas mayores o los abuelos o los... Y esto es muy importante. Y además, también, esto lo apuntaba también María Ángeles, no solamente nos faltan palabras, también las palabras faltan cuando no nos importa la realidad, ¿no? Y esta realidad es muy importante para todos, sino además que precisamente se carece, insistía en ello, en una estética y en una moral del envejecimiento y que creo que iniciativas como la del festival son importantes. Necesitamos crear también una nueva estética de esta etapa de la vida, ¿no? Pero como dice Regina, todos vamos a envejecer y es, yo creo que una de las pocas discriminaciones que le llaman el absurdo del grupo paralelo. Cuando se discriminas a otros grupos.
con características negativas que no tienen que ver contigo, ¿no? Pero si discriminas a la gente mayor por su edad, estás discriminando a tu yo del futuro. Y es que a lo mejor pensamos que en el futuro nosotros no vamos a envejecer, porque vamos a conseguir mantenernos, pues envejeceremos en la mejor de los escenarios y no querremos que nos discriminen por edad, ni que nos hablen en diminutivo, ni volvernos invisibles, ni que nos consideren una carga. Pero el lenguaje, yo creo que, y el hecho de que falten palabras, me encantó esta aportación de María Ángeles, y creo que es cierta, faltan palabras para definir esta realidad. Qué interesante, la falta de vocabulario. Qué interesante. Amparo, ¿se habla de estos temas en la universidad, en las aulas, en la investigación académica también? ¿Se habla? Se habla, pues si tuviera que remitirme al presente inmediato y a este curso, sí se ha hablado. No sé si ha sido por la COVID o no sé por qué razón, pero en concreto este año, claro, hablo de una manera muy particular con la experiencia que yo he tenido con mis estudiantes. O sea, no puedo hablar en términos genéricos si en la universidad se habla. Pero a partir de mi relación directa, este año un grupo de jóvenes plantearon un proyecto que se titulaba Las Yayas, ¿no? las abuelas. Y cuando me enviaron, era en el marco de una asignatura, un proyecto audiovisual de una serie de ficción. Y la primera discusión que tuve con este grupo de personas, casi todas eran chicas, pero bueno, con este grupo de personas fue: a ver, ¿me estáis planteando un proyecto donde las personas mayores se tienen que comportar como las jóvenes? Y tuvimos una larga discusión porque planteaban un programa en el que personas mayores hicieran puenting, hicieran rafting, y estuvimos discutiendo de, no, queremos mantener esta idea, pero más que nada ayudando a las personas mayores a que se pongan en el lugar de los jóvenes para que nos entiendan, ¿no? Es decir, hubo una discusión muy interesante porque era evidente que en el trasfondo del proyecto venía esta idea de la persona mayor hiperactiva, pero poco a poco lo fuimos madurando. O sea que, desde mi perspectiva personal, yo no sé si ha sido, y creo que ha sido un poco efecto de esta situación de confinamiento, y de cómo en los medios se ha tratado a las personas mayores y a las personas jóvenes. Muchos jóvenes son muy críticos con cómo se habla de ellos, diciendo es que nos han convertido en unos irresponsables. Primero porque nos dijeron que era como una gripe y que los jóvenes no pasaba nada, y segundo, y ahora porque somos los principales posibles focos de tal. Entonces creo que por efecto de este problema claro de relación intergeneracional ha derivado en esto. De todas formas, sobre lo que se ha dicho antes, no sé cuál es vuestra opinión, pero lo que estábamos hablando de los medios y demás, yo hay dos cuestiones que me gustaría comentar también, muy brevemente. Sí. Una es nuestra relación con el cuerpo. Nuestra relación con el cuerpo la llevamos muy mal. Y en gran parte propiciada por los medios, pero por los medios encajados en un sistema determinado. O sea, los medios no son independientes ni tan poderosos, sino que forman parte y cada vez menos poderosos, los medios tradicionales. Entonces yo creo que esa importancia del cuerpo y del cuidado y del ejercicio y de una alimentación súper estricta, de múltiples dietas, todo esto también hace que sea difícil vivir el proceso de envejecimiento del cuerpo, que es inevitable. Inevitable. Y luego otra cuestión es la del género. Cuando hablamos de cómo el cine trata la vejez, yo creo que es imprescindible introducir el aspecto del género. Cuando abordo este tema en clase, siempre hablo de Sean Connery y de Sofía Loren. Sofía Loren, valorada hasta el final porque mantenía su belleza y mantenía su imagen. Y de hecho, una vez un reportaje fotográfico en que debajo del titular de la presentación del reportaje fotográfico se decía: estas fotografías no han sido manipuladas. Cuando en todo caso se debería indicar si han sido manipuladas, porque lo normal sería que las fotografías no hubieran sido manipuladas, ¿no? Entonces, Sofía Loren ha seguido siendo portada de revistas, pero por su capacidad de
hacernos creer que se mantiene joven. Y Sean Connery, en el momento en que tuvo que dejar, en el momento de que ya no pudo seguir protagonizando personajes basados en el héroe, con mucha acción, pues abandonó el cine. ¿No? Entonces, hay el cine sobre todo, pero los medios de comunicación en general, pues tienen unos estereotipos muy marcados, ¿no? Uh-huh. Y que también se diferencian según el género, como casi todo. Uh-huh. Uh-huh. Ya que hablas de cuerpos y de género, Amparo, a mí me gustaría preguntarte, Regina, de qué manera diferente, como apuntaba Amparo, afecta el edadismo a personas mayores que ya sufren otras violencias, como puede ser LGTBI-fobia, otras discriminaciones y violencias, como puede ser racismo o otro tipo de discriminaciones. Uh-huh. Bueno, yo creo que no se trata solamente de una acumulación, ¿no?, de discriminaciones, sino que toma formas específicas, ¿no? Y a veces toma formas muy retorcidas, ¿no? Amparo ya lo comentaba y creo que la cuestión de la mujer, tanto las personas mayores como las mujeres nos vemos absolutamente más sometidas, ¿no?, a la cultura del cuerpo. Desgraciadamente, la igualdad está tendiendo a que los hombres también lo estén, ¿no? La cual cosa no es la igualdad que precisamente nos gustaría para todas las personas. En este sentido, si la juventud, por ejemplo, está hipersexualizada, la vejez de la mujer está absolutamente asexualizada, ¿no?, y ocultada. En el caso del hombre vemos todo lo contrario, ¿no? Sabemos este estereotipo tan terrible, tan criminalizador y tan turbio de viejo verde, ¿no? O sea, el hombre, hasta que es adulto, puede hacer sexualmente absolutamente lo que le dé la gana, pero en el momento en el que es mayor, si tiene alguna conducta sexual, pasa a ser ridiculizado y criminalizado, ¿no? Entonces yo creo que una vez que nos hacemos mayores todos somos un poco víctimas, ¿no?, sobre todo en esta cuestión de lo corpóreo y de lo sexual. Con respecto a la diversidad sexual, bueno, simplemente os quisiera recomendar un artículo que tenemos publicado en nuestra web, una entrevista a Federico Armenteros, que es presidente de la Fundación 26 de diciembre, que es una de las que, bueno, en breve, en los próximos meses, será la primera residencia pública para personas homosexuales que habrá en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y él, por ejemplo, explicaba que durante la pandemia han habido personas homosexuales que no han podido llorar el duelo, ¿no?, de su pareja fallecida porque tenían que esconder su homosexualidad. Y luego otro grupo, ¿no?, por no decir colectivo, porque no son colectivos, ¿no?, yo creo que son grupos porque no tienen los mismos objetivos, las mismas características, son las personas migrantes. De los que hicimos hace un par de años unos grupos focales para saber un poco cómo las personas mayores migrantes en la ciudad de Barcelona vivían la soledad y si estas discriminaciones no se cruzaban. Y os voy a dar un ejemplo muy concreto, ¿no? Habían asociaciones de personas mayores que comentaban que no tenían acceso a cursos de castellano o catalán una vez que eran mayores, porque casi todos los cursos están destinados a la empleabilidad y a la profesionalización, que también dice mucho el sistema que tenemos, que todo va y que seguramente explica mucho de por qué las personas mayores están en un segundo plano y tiene mucho que ver con productivo. Pues desde profesionales de la administración pública destinada a recursos a personas migrantes, existía el estereotipo que como las personas mayores no tienen la capacidad de aprender, no tenía sentido hacer cursos para personas mayores migrantes, negando algo tan básico como es la lengua, ¿no?, que para romper el aislamiento y para romper la incomunicación, ¿no? Entonces yo creo que, aparte de todo esto, creo que podemos aprender mucho, ¿no? Irene lo apuntaba, pero sobre la cuestión del lenguaje, el feminismo nos lleva, no es que nos lleve ventaja porque no es una competición, pero creo que tenemos que mirar mucho a lo que se ha hecho con los microsexismos, con poner el lenguaje como algo que no solamente representa, sino que también genera desigualdad. Y en este sentido, sobre los términos, yo creo que la palabra edadismo, así intuitivamente, ¿no?, se me ocurría, mientras lo comentaba Irene, la encuentro más, quizá que nos puede ayudar un poco más, porque también nos ayuda más a ver el edadismo hacia otras franjas de edad, ¿no?, como son los jóvenes. Entonces, si hablamos de gerontofobia, nos estamos refiriendo solo a los mayores, pero es que hay otras generaciones, en otras generaciones, otras franjas de edad que también se ven muy perjudicadas por su edad y tienen unos estereotipos muy fuertes, ¿no? Muchísimas de las personas que han ayudado en escaleras a personas mayores eran personas jóvenes. Esto porque no se visibiliza. Uh-huh.
gran tema para debatir, ya que hablas de esta ayuda y que lo habéis ido apuntando, el confinamiento, la crisis de la COVID-19. Irene, ¿cómo crees que ha afectado el edadismo en esta crisis en concreto? En el tema de la COVID, ¿cómo ha afectado al edadismo? Bueno, yo creo que realmente el edadismo puede adoptar muchas formas, pero durante esta crisis yo creo que que ha adoptado una de las peores, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, con prácticas absolutamente discriminatorias como la limitación de servicios sanitarios, ¿vale? Para las personas mayores. Yo también lo he visto muy marcado, por ejemplo, en los medios de comunicación, presentando a las personas mayores como un colectivo uniforme, ¿vale? Homogéneo, pero sobre todo el colectivo era vulnerable, todo el colectivo era frágil, dependiente. Se hablaba de mucha muerte en soledad, mucho duelo en la distancia, y todo esto creo que ha enfatizado mucho el trauma del estigma y la discriminación por la edad. Creo que se ha puesto encima de la mesa. Creo que además al ponerlo encima de la mesa se ha visibilizado mucho más estos estereotipos, este lenguaje que se utiliza para definir a un grupo de edad muy heterogéneo con características muy distintas, con estilos de vida muy diferentes. No se envejece de una forma única, hay diferentes formas de ser y vivir, hay diferentes formas de envejecer. Entonces, esto no es un saco uniforme, no es algo que sea estanco, que siempre es así. Entonces, yo creo que luego, y por supuesto el lenguaje usado, lo que ha hecho la crisis sanitaria por la COVID ha sido poner aún más de manifiesto esta realidad. Creo que esa es mi opinión. Sí. Y además, dentro de las formas que he podido adoptar, ha sido la más, como apuntaba Regina antes, es una discriminación, atenta contra un derecho básico, por la edad. O sea, es que hay que tener en cuenta otros criterios, como el estado de salud, pero no únicamente, no puedes basarte en la edad exclusivamente. Entonces, es un tema delicado, pero desde luego no. La verdad es que volvemos siempre a los medios, parece que se vuelve la pelota siempre, Amparo. No sé si... Yo pensaba, no sé qué crees tú, Amparo, que para luchar contra esos estereotipos o contra ese edadismo en general, mejor dicho, también desde los medios de comunicación, más allá de que las personas mayores tengan un espacio en la mesa, ¿no? Simbólicamente, quiero decir, no tendrían también que tener espacio en la creación, aunque evidentemente, claro, mucha gente jugada, ¿no? Pero a la hora de crear, ¿no? Igual que tú decías con tus estudiantes, bueno, pues hasta qué punto, ¿no? Se puede incluir en la creación a la gente mayor de la que queremos hablar también, ¿no? Para que sean ellos que se apropien de su propia voz. Hablas de creación y de hacerlos partícipes de la creación, evidentemente sí, pero es que todavía hay algo, creo, que no sé si es igual o más problemático, y es la dificultad que pueden tener a la hora de acceder a los medios como espectadores, como oyentes, como audiencia. Todavía no hay investigaciones representativas porque es un fenómeno muy nuevo, pero lo que se está planteando, ahora hablo de las personas mayores como consumidores de medios, como usuarios de tecnologías de la comunicación, que en su caso la televisión es el medio dominante. Se ha repetido muchas veces evitar la saturación de información, desconectar la televisión, no estar ocupados por estar escuchando. En gran medida era un mensaje dirigido a estas personas. Se dice que durante la COVID ha aumentado el consumo de televisión. Es cierto, pero entre las personas de mayor edad ha aumentado muy poquito porque su consumo previo ya era muy alto. Entonces hay aquí una línea de investigación muy interesante que es cómo esa televisión la han consumido y cómo eso ha afectado en su estado de ánimo, teniendo en cuenta los contenidos que se han emitido, como ya ha comentado antes Irene. Y luego, por el tema tecnológico, pues hemos visto también como en muchas residencias, espacios, se han comprado tablets, se ha permitido a las personas utilizar móviles para... Bueno, todo eso han sido medidas especiales que se han tenido que tomar, pero en un sentido más amplio y más general, lo que
los estudios dicen es que estas personas siguen dependiendo del teléfono, no del smartphone, del teléfono de toda la vida, ¿no? Entonces, aquí hay un riesgo de exclusión muy claro, acentuado cuando esa persona tiene otros problemas cognitivos o sensoriales, entonces todavía es mayor, pero hay todo un terreno ahí que evidentemente que participen de la creación es una realidad y algo que tenemos que pedir. Y cuesta mucho ese discurso porque todavía hay muy pocos proyectos que hablen sobre jóvenes y que utilicen a la juventud como grupo asesor de contenidos. O sea, si ni siquiera ese hábito de estar con la realidad sobre la que pretendes hablar está expandido en los proyectos habituales, bueno, quizá en este caso puede ser más fácil, pero no es la lógica habitual. Siempre se ha buscado más a la asesoría de expertos o de personas que han investigado el tema, pero no a las personas en concreto, sin desmerecer tampoco la aportación que pueden hacer los expertos, que hay veces que también nos vamos hacia el otro extremo y tampoco. Entonces, pero antes de la creación yo me plantearía también cómo esa soledad puede ser también una soledad mediática frente a los medios o una excesiva dependencia de la televisión en este caso, que parece que es el medio que más destaca, y por lo tanto su gran capacidad de influencia en su estado de ánimo, en sus emociones, en su manera en las herramientas que le llegan para pensar en su entorno. Y es una línea que se dejó porque a mediados, o sea, en el siglo pasado sí que eran habituales las investigaciones, al menos de las relaciones intergeneracionales, cómo los medios hacen que las personas mayores siguen relacionándose con las otras franjas de edad. Y es una línea de investigación bastante abandonada que parece que ahora con la COVID se va a poder reactivar, aunque con matices muy especiales, fruto del confinamiento. Lo que no sé yo es qué estamos haciendo con un festival online para personas mayores, intentando combatir esta brecha quizá también, pero... Exactamente. O sea, no porque haya esa dificultad se tiene que dejar de hacer, todo lo contrario. Se tiene que potenciar y ser muy conscientes de que, bueno, de que a lo mejor hay necesidades, maneras de presentar, plataformas, o sea, hay que trabajar para que toda esa tecnología sea accesible. Irene, creo que querías comentar algo al respecto. No, sí, que sí, escuchando a Amparo, que es importante, tú has apuntado que la creación por parte de las personas mayores, yo creo que, esto fíjate, en el observatorio lo hemos hablado un montón, de hecho en el observatorio los componentes del observatorio son investigadores investigados, me explico, son gente, alumnos de la Universidad Permanente que llevan 10 años, han pasado de ser alumnos a investigadores, y ellos investigan la propia realidad en la que viven, ¿no? Pero es muy importante, o sea, no... Por ejemplo, me acuerdo que una vez hablábamos de que en el Corte Inglés había una planta de joven, ¿vale? Y que si hubiese una planta de gente mayor, digo, pues probablemente no irían. ¿Por qué? Porque sus estilos de vida siguen siendo lo mismo. El que cumple años es el carnet de identidad, ¿no? Pero tú te sientes, además es una cosa que es la autopercibida, que tú te sientes siempre un poco más joven de lo que realmente eres, si te encuentras bien de salud, obviamente, y no necesariamente coincide la edad cronológica con la edad autopercibida, y tú vives conforme a tu edad autopercibida, conforme a tú te sientes, ¿no? Entonces, el estar y trabajar y ser parte de una sociedad en un contexto intergeneracional como parte de la sociedad, sin estar discriminados por edad, es fundamental. Tenemos que intentar concebir las diferencias por edad como algo natural desde 0 a 100 años. Como decía Regina, el edadismo se da en todos los sentidos, pero en el caso de los viejismos o la gerontofobia es que están como apartados, se considera una clase pasiva, que no son capaces de aprender, están deprimidos, no se enteran, no comprenden y nada más lejos de la realidad. Y siempre teniendo en cuenta que es una población, siempre se ha considerado a partir de los 65 años porque se liga la tercera edad a la edad de jubilación y la gente que no ha trabajado nunca no se hace mayor. Entonces, ¿y por qué ligamos una edad de jubilación? Hay gente, ellos
por ejemplo, en los observatorios, una discriminación, uno de los estereotipos que más les duelen, lo que más es cuando se les considera una carga para el sistema. Cuando se habla de pensiones, cuando se habla de que el sistema de pensiones va a ser insostenible, la economía es mucho más amplio que todo eso. La economía no solo es de producir, es también consumir y forman parte de la economía. De hecho, hay un montón de servicios que están asociados al consumo de las personas mayores. Entonces, ese es un estereotipo que les duele muchísimo y es algo que inconscientemente se retroalimenta en los medios de comunicación y que no refleja la realidad. Yo creo que hay muchas cosas que hay que cambiar en la sociedad y la forma en la que pensamos la economía es una de ellas, porque contribuye a retroalimentar cultural, socialmente y económicamente una situación que no es real. Es decir, ellos tienen sus pensiones, pero es que también tienen menores gastos fijos y pueden contribuir al consumo de una manera mucho más fuerte. En los momentos más graves de la anterior crisis son los que han contribuido a ayudar a las familias a salir adelante. Veremos lo que pasa ahora. Entonces, todo depende de cómo se traten estos temas. Volvemos a los medios de comunicación, estoy como Amparo, y luego, mira, en el observatorio hemos hecho muchos estudios de la imagen de los mayores en la publicidad, en las series de televisión. Luego estuvimos trabajando, y de ahí salió una tesis doctoral sobre la imagen que la prensa online da sobre los contenidos que se publican en la prensa online sobre personas mayores. Y fue muy curioso. Primero, porque identificamos las palabras clave en los titulares y se observa que sí, que en los medios de comunicación, al igual que en la publicidad, esto está cambiando poco a poco a mejor. Es decir, hay una presencia de personas mayores cada vez más habitual, con una imagen más real, no mayores que son jovenzuelos porque no se reconocen como los jovenzuelos, ni tampoco quieren volver a ser jovenzuelos, pero tampoco son abuelitos que no pueden moverse, hay de todo, ¿no? Entonces, nos encontramos con que aparecen muy pocas imágenes, el 70% de las imágenes que aparecen no son primeros planos, casi el 20% ocultan el rostro como si fuesen vulnerables, y luego hay el 40% de los contenidos que se han publicado en la prensa online, el 40% no muestran imágenes de personas mayores. No saben cómo representarles y además siguen siendo invisibles en cuanto a la imagen. Es que para que se acabe con la discriminación, lo primero que tenemos que hacer es visibilizar, mostrar, normalizar, con imagen, con presencia. Qué interesante. Creo que cuando Irene apuntaba a la economía y al sistema edadista y viejista como estructura, Regina ha pedido la palabra. Adelante, Regina. No, la había Adelante. La había pedido porque han salido muchos temas interesantes que quizá, bueno, se han abierto. Perdón, que cuando hablo no hay quien me pare, perdón. No, está bien. Regina, apunta el que quieras. Bueno, quería compartir con vosotras y con vosotros simplemente un par de datos que he podido leer esta semana. Es en referencia a un estudio que ha publicado la UNED sobre el impacto psicológico del coronavirus durante la pandemia, ¿no? Y salían resultados bien interesantes. Uno de ellos es que uno de los principales predictores de impacto psicológico negativo ha sido la exposición a los medios de comunicación durante la pandemia en todas las edades, ¿no? Cuanto más expuestas han estado las personas a los medios, han tenido muchos más miedo. Y esto es algo que se ha correspondido con los resultados de investigaciones en otros países donde ha habido más ansiedad, más preocupación y más trastornos del sueño, ¿no? De hecho, nosotros, tal y como comentaba Amparo y ya lo apuntaba cuando hablaba de soledad, hemos podido ver que muchas personas mayores se han manifestado, ¿no?, explícitamente una sobreinformación exagerada sobre el coronavirus con imágenes de alta vulnerabilidad en los medios de comunicación. Hemos visto también muchos colegios de psicólogos recomendando todo lo contrario, es decir, intentar no tener una información tan profusa. Y claro, vemos también que para muchas personas mayores que viven en soledad, la televisión es un recurso cotidiano para romper el silencio de sus domicilios. Algo que también es absolutamente lógico si pensamos en el poder adquisitivo de las personas, muchas mujeres que sienten soledad no deseada, sobre todo a partir de los 80-85 años, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ha habido irresponsabilidad, pero desde luego no se ha pensado en estas personas, ¿no?, desde los medios de comunicación cuando esto ha sucedido.
Sí que es verdad que también hemos visto respuestas comunitarias súper originales, próximas y además que han dado en el clavo. Y a mí me gusta resaltar la de el grupo de voluntarios de Amigos de los Mayores de Usona, que han creado una parrilla alternativa, ¿no?, a la que podía acceder desde la televisión tradicional a las personas mayores, dando pues películas, programas, incluso también de radio, para que pudiesen evitar esta sobreinformación que, bueno, que se está viendo, que impacta en nuestra salud negativamente también. Ajá. Qué interesante. Chicas, se está haciendo corto y tenemos que empezar a cerrar. A mí me gustaría preguntaros, ya que este es un debate de la gran pantalla, si tenéis, bueno, si os gusta el cine, eso para empezar. ¿Os gusta el cine? Sí, mucho. Sí. ¿Sí? ¿Alguna película, o por ejemplo, la última película que os venga a la cabeza en la que creáis que ha habido una representación como protagonista de una persona mayor? Yo, a ver, la última película que creo que para mí, con protagonistas de personas mayores y además es Mirando al mar. Mirando al mar de Ángel Puado, con Chelo Oñate y Paco Escribano, y fue protagonizada por estos dos actores. Chelo Oñate, además, 87 años, actriz, miembro activa del Observatorio Mayores y Medios de Comunicación. Ajá. Grabó fue su última película, porque falleció tristemente hace unos meses, pero ha estado activa hasta el último momento, rodó el spot de Turrones el Lobo. Entonces, para mí esa película pues, se ha convertido ahora digamos, en mi película preferida, con protagonistas. Es una historia de amor maduro y con unas imágenes de Mediterráneo espectaculares y de Alicante, y muy bien hecha, muy bien rodada, muy bien trabajada. Y esto en cuanto a película española y con protagonistas mayores. Y luego una película que debatimos mucho en el observatorio en su momento fue la del becario. La del becario, que digamos de alguna manera teníamos al protagonista frente a la jefa joven. Él era un becario jubilado que quería volver a trabajar, se metía en un tema que él no controlaba en absoluto, al final va recuperando se visibiliza muy bien cómo se rompen esos estereotipos contra la gente mayor, es decir, que ya cumples años y dejas de ser útil, no es cierto, ¿no? De la experiencia. Pero sobre todo la película Mirando al mar. O sea, si no la habéis visto, os la recomiendo. Amparo, ¿alguna otra recomendación para intentar combatir este edadismo desde el cine? No sé si es recomendación, depende del estado de ánimo que se tenga, pero yo la última que me ha gustado mucho es la de Hannah, protagonizada por Charlotte Rampling. Es una mujer mayor que vive en soledad, que trabaja también, que además sale la cuestión del género de una manera muy clara, porque ella ha estado con un hombre que meten en la cárcel y se queda sola por esto. Y la película te da a entender que ella no sabe si él es culpable o no, y te da a entender que al final se da cuenta de que sí, que era culpable. En fin, no sé si es un poco de spoiler, pero la película es muy especial. Es una película que la he visto porque para el cine es muy difícil, y más teniendo en cuenta cómo está evolucionando el lenguaje cinematográfico. Para el cine se le hace cada vez más difícil expresar la sensación de soledad. Distinguimos entre estar solo y sentirte solo. Los planos afectivos, los planos en los que con una cara tú percibes una emoción, un sentimiento negativo. Esto cada vez es más difícil encontrarlo en el cine de manera genérica. Siempre lo vamos a encontrar en un autor específico, en una propuesta muy comprometida. Y eso hace que si se va aislando también, se va arrinconando ese cine que pretende hablar de la vejez desde los problemas de la vejez, pues también hace que sea difícil que se desarrolle un lenguaje que nos permita hablar del tema. Y esta película es muy interesante en ese sentido. Muy poco diálogo, una persona joven diría que muy lenta. Pero es que ese tipo de mensajes requieren de un ritmo muy diferente al que estamos habituados. Regina, ¿alguna que te haya venido a la cabeza?
Pues yo la verdad es que últimamente, bueno, acabo de ser mamá, entonces mi tiempo para ver el cine es súper fragmentado. Me toca hacer esto tan feo de ver películas media hora un día, media hora otro. Y la última película que he visto no es muy nueva, pero hace una semana vi Los Santos Inocentes, de Mario Camus, que supongo que todas habéis visto y mucha gente que nos esté escuchando este gran debate también. Y la verdad es que me entusiasmó el papel de Paco Rabanne, ¿no? Que es una persona mayor con discapacidad y que sufre el edadismo, que sufre la discriminación por su capacidad y que, bueno, la discapacidad al final con una película llena de opresiones, pero también de venganza revolucionaria, que es algo que a mí me encanta. Y creo que, bueno, para ser una película de los años 80, creo que ofrece una visión, obviamente basada en la novela de Miguel Delibes, ¿no? Que, yo creo que muy transformadora también. Ahora podríamos empezar otro debate sobre el capacitismo en las personas mayores, ¿no? Madre mía, no pararíamos. Que, por cierto, digo personas mayores y justo hace un momento hablábamos con el equipo de que el propio festival ha revisado en el lenguaje también en su nombre, en su título, y este año es festival, la gran pantalla, festival, que ho digui bé, que no em vull equivocar, Festival Internacional de Cinema de personas grandes, de personas mayores de Barcelona. El año pasado era gente gran, gente mayor. Bueno, el lenguaje está vivo, ¿no? Y también está bien irlo revisando y el festival també ho ha fet. Yo siento un profundo agradecimiento por este debate. Compañeras, muchas gracias por haber traído temas tan interesantes, por haberlos desgranado, analizado y por habernos dado tanto en lo que pensar y pensarnos también, ¿no? Ahora me voy yo también con unas cuantas preguntas sobre el edadismo que yo ejerzo a lo largo del día. Así que muchas gracias, Irene, Amparo, Regina. Espero que nos veamos pronto, que nos veamos en los cines y que podamos compartir. Gracias a vosotros. Muchas gracias a las y muchas gracias a todas las que habéis seguido el debate. No olvidéis que la gran pantalla llega a vuestras casas y que podréis ver esta segunda edición del 7 al 17 de julio a través de la plataforma Filmin con 6 largometrajes y 14 cortometrajes en competición. Nos vemos en los cines. Gracias. Chao.